Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a una nueva conversación en este ciclo que empezó en el 2021 en la Università degli Studi di Udine, donde soy profesora de lengua y traducción española. Siempre me interesó, digamos, mostrar la diversidad de las lenguas que conviven con el castellano, tanto del otro lado del océano, en América Latina. Eh, Ha habido invitados que hablaban guaraní, mapuche, zapoteca, en fin. Y de este lado, gallego, catalán, eh, vasco. Y bueno, es la primera vez que incursiono en un tema que tiene que ver con el contacto entre el inglés y el castellano, ¿no? Que también lo tenemos muy cerca en América Latina con Puerto Rico, que también tiene una literatura muy, muy poderosa. Y bueno, me hace mucha ilusión hablar de un tema que creo que se tiene que seguir conociendo, estudiando, divulgando esta literatura que en el caso de Gabriel en realidad es trilingüe. Después va a hablar de esto, no le quiero preguntar exactamente sobre este trilingüismo. Pero fue también muy curioso por cómo nos conocimos en un festival en Patras, en Grecia, el año pasado. Y bueno, me regaló aquí lo tengo aquí una paginita con un soneto que aluciné con este soneto que tiene cambio de código, el code switching español-inglés. Y dije, bueno, además esto para los estudiantes va a ser algo estupendo, ver estos sonetos a la Shakespeare, ¿no? No es la tradición italiana del soneto, sino la tradición inglesa del soneto. Y bueno, para presentarlo un poco, Gabriel Moreno nació en Gibraltar, si no me equivoco, en La Roca, ¿verdad? En el área de La Roca. La Roca Sí, de Gibraltar. en La Roca de Gibraltar, de ahí viene también la portada, imagino, ¿no? La portada del libro que, que replica esta hojita. Y bueno, es residente en Inglaterra, pero ha publicado 10 libros más esta antología, por lo que creo entender, los 7 primeros en castellano, los últimos 3 en inglés y, bueno, híbridos, también libros híbridos, ¿no? Como este. Lo que hemos hablado durante, al final de uno de los encuentros del festival, hablamos mucho de tu padre y además creo recordar que eran de Andalucía, no me acuerdo exactamente de dónde, pero a mí me gustaría también que empezáramos primero dándote la bienvenida a ti, a vos y también a Rafael, que es el traductor. Ahora vamos a ver cuáles fueron las intervenciones como traductor de Rafael Peñas Cruz, que es el editor también y fundador de la editorial que publicó Gibraltar, Gold Start Books. Y también tenemos aquí presentes a, bueno, una periodista gibraltareña, por lo que he entendido, Sandra, y también tenemos a un poeta de Gibraltar, Giordano, que bueno, seguramente vamos a poder conversar de una manera muy rica. Bueno, entonces, bienvenidos, bienvenido Gabriel, bienvenido a este encuentro. Hola y muchas gracias por invitarnos. Estamos en Badajoz ahora, pero nos sentimos que estamos un poco contigo en Italia también. Nos sentimos Sí. juntos. Sí, bueno, mira, yo quería empezar preguntándote lo que les suelo empezar preguntando a los invitados, es lo que tiene que ver con la biografía lingüística, es decir, ¿cómo empezaste usando las lenguas desde chico, ¿no? ¿Qué era lo que escuchabas, qué era lo que hablabas en casa, qué era lo que se hablaba afuera, ¿no? En la inmersión, en la escuela. Eh, Sé que con los años todas estas políticas han ido cambiando en relación al castellano, pero bueno, me interesa un poco también ver tu vivencia de los idiomas. ¿Cómo fueron tus vivencias de estos dos idiomas que te constituyen, o mejor dicho, estos tres idiomas que te constituyen? Y bueno, han publicado hace poco un libro de antologías de biografías lingüísticas que hablan de cada familia en Gibraltar, muchos escritores. Cada familia tenía unas particularidades dependiendo de su clase social, dependiendo también
de sus abuelos. La mía particularmente era exclusivamente hablando llanito en la casa, que sería un andaluz con code switch con palabras en inglés. Toda mi madre, mi padre, mis hermanos. Con mi abuela hablábamos un castellano de este acento que no es el acento andaluz porque era un acento un poco más neutro del español. Ella venía de un pueblo de las afueras de Málaga llamada Gatosín. Entonces en la casa era llanito con mi abuela en castellano, pero en el colegio era todo en inglés. Todas las clases en inglés, toda la lectura en inglés. La televisión también era mayoritariamente en inglés, aunque teníamos en ese tiempo la cadena 1 y 2 española y una televisión nuestra que se llama GBC, que todavía existe, que era en inglés. Entonces, desde muy pequeño estábamos expuestos a un poco como una crisis de identidad en el sentido que el mundo familiar era en llanito y en castellano, y el mundo académico, el mundo más formal, el mundo oficial, el mundo Escolar. del deporte, era todo en inglés, ¿no? Claro, la Entonces, diglosia, una separación total. O sea que digamos que la lengua del afecto desde que naciste fue el castellano, ¿verdad? ¿Tus padres de qué parte eran de Andalucía? pues no, mis dos padres eran de generaciones pasadas en Gibraltar, Ah, por parte de mi padre ya llevaban 3 o 4 generaciones que ya vivían en Gibraltar, ya hablaban este code switching, venían la mayoría de lugares como Málaga o Ronda, pero ya después de tantas generaciones ya se incluían el inglés en su lengua. Y claro. también por parte de mi padre, una de sus abuelas era inglesa, entonces había más mezcla ahí. Por parte de mi madre había la ascendencia italiana, pero también llevaba muchas generaciones en Gibraltar. La única que era de Andalucía era mi abuela, de parte de mi madre, que ya nació en el Gatosín, y entonces conoció a mi abuelo que ya era de Gibraltar y se mudó a Gibraltar con él. El problema es que cuando Franco cierra la frontera en el 70, algunos miembros de las familias de Gibraltar, como mi abuela, se tuvieron que quedar en la parte española porque tenía su madre que estaba enferma. Entonces hubo como un momento de separación donde la frontera separaba a las familias, ¿no? Las familias se quedaban en Gibraltar, pero si algún miembro tenía por asuntos familiares, estaba en la parte española, ¿no? Y no se podían ver, se veían con la verja. Yo creo que eso también causó en los idiomas una especie de dicotomía, ¿no? Donde las personas veían el idioma también como una separación entre las familias y entre los procesos históricos. Pero a la mía en particular siempre fue inglés oficial, español afectivo. Y Claro. llanito era nuestro idioma, el idioma de nuestra infancia, el idioma de nuestros amigos, el idioma de quizás de los juegos, el idioma del cachondeo, como decimos ahí, el idioma también del trapicheo que teníamos después con el contrabando y esas cosas. Mm. Bueno, bueno, y o sea que en la escuela nada de castellano, todo Nada, inglés. era muy ridículo porque teníamos una asignatura que era castellano, pero era el castellano que le daban a los ingleses. Entonces era la cosa más fácil del planeta. Jordán se acordará. Íbamos a esas clases y te preguntaban, por ejemplo, cómo se decía, no sé, flower pots en español, cosas muy simples, ¿no? Claro, Estructuras muy simples, teníamos que estudiar el presente, el pasado, pero eran tan claro. simples que en realidad no las aprendimos, porque eran tan simples que no nos pusimos a mirar los detalles, por ejemplo, de la ortografía, los acentos. Pasábamos de los exámenes tan fácilmente Claro. que no estudiamos. Entonces, muchos de nosotros, que yo me incluyo, cuando salí del colegio, de la secundaria y de la universidad, yo hablaba español perfectamente, pero no sabía escribirlo. Tuve Mm. que aprender a los 21 años cuando estuve en Chile a Eso quería escribir preguntarte. ortografía. Yo no sabía poner Mm, acentos, mm. no sabía los signos interrogativos, no sabía los signos de exclamación. Entonces fue una cuestión muy extraña porque me querían publicar la primera vez, pero el editor me tuvo que hacer un arreglo estilístico masivo, porque Claro, creía mi obra, pero mi obra gramáticamente era un desastre. Creía en la voz, claro. pero no teníamos la estructura, ¿no? Estaba, Entonces, cuando miraba tu biografía, eso ya tocaste el tema, estuviste viviendo en Latinoamérica también, ¿verdad? sí, ahí cambió mi visión del castellano, porque yo conocí la obra de Vicente Huidobro en Mm, Chile, cuando estuve estudiando allí, y vi una poesía que no me parecía ni española ni tampoco de la tradición inglesa, pero la sentía más propia, quizás porque fuera una literatura también de fronteras, de una literatura quizás más joven que la inglesa o que la española, ¿no? Y la sentí muy que próxima. Por Por Altazor más que Althusser, nada, claro, el Althusser, lenguaje de Altazor, el lenguaje Althusser triano.
el primer libro que leí, el primero que me impactó más. Después, obviamente, la poesía de Neruda me parecía algo mágico. Y empecé a escribir en castellano, que era una cosa que yo nunca había hecho en la vida. Yo siempre había escrito en inglés, porque la lengua de estudio era el inglés. Era la lengua que nos enseñaban la historia, la literatura, la filosofía. Pero en Chile empecé a escribir, empecé a ser poeta en castellano. Wow, Entonces, bueno, en tierra de realmente, poetas, tierra sí, total de poetas, o sea que bien, bien, bueno, para ir sí. reconstruyendo tu biografía, bien. Y después estuviste viviendo en Barcelona. Y además también quería preguntarte, ¿no? Porque más allá de la topografía, de los espacios, hay otro código en tu vida que es la música, ¿verdad? Porque es otro lenguaje, son lenguajes que se encuentran, pero también quería saber si la música había surgido antes de que la palabra junta o cómo fue, ¿no? Bueno, muy curiosamente, yo me acuerdo que la primera vez que cogí una guitarra yo no quería tocar, quería escribir una canción. Entonces todos mis amigos querían tocar, hacer los solos que hacían los Guns N' Roses o los Motley Crue. Yo quería escribir el tema, ¿no? Escribir ya. Entonces creo que los primeros acordes que aprendí, inmediatamente metí la palabra. Y para mí creo que la experiencia de la música y la palabra siempre ha ido junta, ¿no? Era Entrelazada. una manera. Exacto. Mi escritura también ha sido siempre musical, nunca he escrito a nivel lingüístico simplemente de un experimento del lenguaje, ha sido más desde la canción, ¿no? Desde la poesía lírica, desde la poesía del trovador, de la poesía de la historia cantada, más recitada, ¿no? Más que escrita. Gabriel, me gustaría pedirte si nos querés leer alguno de los Uy, sonetos con este cambio de código, y luego le quiero preguntar algunas cositas también a Rafael para ver cómo fueron estas. Bueno, es un tipo de escritura muy desafiante, ¿no? Imagino traducir un poeta que cambia código, que crea, ¿no? Que te obliga necesariamente a recrear muchas veces. A ver, Gabriel. A ver, Lo un que vamos a soneto. hacer es voy a leer la original en llanito y Rafael va a leer la traducción para que después también se vea un poco el cambio, ¿no? Que hemos hecho Buenísimo. un espejo de idiomas. El primero se llama Bien, Malcolm y está dedicado a Mark Sánchez, que es un escritor de Gibraltar, que Giordano lo conoce también y es un novelista muy bueno. Y habla del contrabando. Mark también tenía un libro que habla del contrabando en Gibraltar, que era una cosa que vivimos todos cuando éramos jóvenes. Nuestros padres hacían, nuestros tíos, a gente que conocíamos hacían contrabando desde Marruecos a España y algunos murieron en la mar. Entonces este es un homenaje a esas personas que no pudieron volver. Se llama Marlboro Man. Y vais a ver que cuando hablo en el soneto me cambia el acento. Esto porque tenemos un idioma para la habla fuera de Gibraltar y ese es el idioma nuestro de Pidgin que usábamos y que todavía usamos en Gibraltar. Se llama llanito. bien. The night is black como un whisky con cola. En el belly del estrecho no se ve nada. Y todo lo que escucho son el motor y las olas. And a voice that says, al peñón volverá. Ni la Heineken ni el viento me gana. Only the ocean will shape mi camino. Aquí no existe ni reloj ni campana. Soy el pirata de mi propio destino. Yes, el agua te traga si no te espabila. Miro para adelante al continente africano. En mi lancha no traigo ni fruta ni tila. Conchita, my love, knows of my cargo. Niña, no llore por mí, Evidence in the Sea. Mejor en la mar que con la Guardia Civil. Bueno, La Heineken es la Guardia Civil española, que van de verde, y como la botella de Heineken es claro. verde, es la manera que usan en Gibraltar para referirse a la Guardia Civil. Leo la versión espejo, lo que estaba en inglés está en español, lo que estaba en español está en inglés, esa es mi labor de traductor en estos sonetos llanitos. La noche negra, like a wiki en cola, you can see bugger all in the vientre of the strait. And I hear nothing but the roar of engine and waves. Y una voz que me dice, you go back to the rock. Neither the Heineken nor the wind can ever beat me. Solo el océano me dice the way I must go. Out here there's no bell and there's no clock. I am the pirate of my own fate. See, wise up, or the water will swallow you up. I look ahead at the shape of the African land mass. I carry no fruit and I carry no chamomile in my boat. Conchita, mi amor, sabe del alijo que llevo. Hey, girl, don't you cry for me. Si terminara la mar, better down there in the sea
they're in the hands of the police. La Guardia Civil de Police. Bueno, sí, hay esta adherencia. Quería preguntarte entonces un poco también a ti, Rafael, ¿de qué parte de España eres? Andaluz. No, sí, soy andaluz, pero me crié en Barcelona. Entonces yo, el acento andaluz con el que he leído este poema me sale de forma natural porque era el de mis padres en Barcelona. Lo que pasa es que en la escuela y ya con los compañeros, y yo era muy joven cuando fui a Barcelona, pues se te inculca el acento estándar, digamos, ¿no? Claro. De español, el de la tele, ¿no? Es lo que te enseñan. Pero yo no estoy impostando cuando leo en andaluz, porque mi primer acento era el de mi padre, de mi madre, de Córdoba, de Pozo Blanco, un pueblo en la ciudad de Córdoba. Por eso te preguntaba, porque había mucha naturalidad en la lectura, ¿no? Y el andaluz salía de una manera muy natural. Y has tenido en cuenta mucho la cuestión musical, sin duda, ¿no? A la hora de traducir. Desde luego, de hecho, te diría incluso que es la única consideración, porque no he contado sílabas ni rima, solo el que fluyera bonito y musicalmente. Ese ha sido mi approach, que se dice en inglés, hacia la traducción de estos sonetos. O sea, era nada de contar sílabas, fue una decisión que tomé consciente, ni de Aunque rima. O sea, tuvieras que innovar y que modificar, o sea, se podía innovar desde la palabra, pero la música no se podía sacrificar. Claro, eso se nota. es lo que me llevó. Ya te digo que casi exclusivamente. La música es lo único que conscientemente me movió a tomar decisiones lingüísticas, no las sílabas o la rima. ¿Y hay alguna referencia cultural? Supongo que deben ser bastante conocidas, siendo que tus padres eran de Andalucía, pero lo que se llaman regalias o culturemas, palabras, por ejemplo, cuando me explicaste, ¿no? Heineken, yo debo reconocer que lo ignoraba. Referencias muy gibraltareñas que a la hora de traducir tuvieras que preguntarle a Gabriel qué es esto, o cuestiones más de jerga. ¿Te pasó eso? Mucho, por ejemplo, Mm. en el de la Heineken yo no tampoco lo sabía, porque tienes que Ah, ser documental. Te voy a decir una cosa curiosa. ¿Cómo dices tú eso cómo dices la cerveza esa? La Heineken. Él le dice Heineken y yo digo ah, Heineken, porque en español es una Heineken, Heineken. En español de Barcelona, de Madrid, de San Sebastián, es una sí, Heineken, entonces Heineken. Y él dice claro. Heineken de manera Heineken. inglesa. Pero O lo sea, dices Heineken incluso cuando hablas en andaluz. Quillo, dame una Heineken porque necesito tu drink. vale, pero está la línea y nadie dice una Heineken, jamás, Claro, dice una Heineken. Entonces ahí tienes un code switching interesante, ¿no? sí. Pero había otra palabra que era en un soneto que trafica a su abuela, se llama La Frontera, y dice, él lo dice en inglés y dice, no, dices petardos, ¿no? Ah, no, Petardos. lo dice en español, dice petardos. Petardos. Y claro, yo traficar y petardos, en Barcelona un petardo es un porro de hachís, Claro. ¿sabes? Un cigarrillo de hachís. Y entonces yo dije, esto es y yo lo entendí así sin ninguna duda, ¿eh? Y le digo, oye, esto de los petardos era hachís, porque yo pensé, contrabando, hachís, ¿no? No se me ocurrió que eran petardos de Fireworks, firecrackers. fuegos Ah, artificiales, de ¿no? fuegos artificiales. Ellos para las fiestas traficaban con fuegos artificiales porque no les llegaban de Inglaterra. Entonces tenían que comprarlos en España de Matute, que se dice, de Claro. cuando. Pero claro, a mí eso ni se me ocurrió, puesto que yo no soy gibraltareño, me crié en Barcelona, luego me fui a Londres y no tenía ni idea. Entonces ahí tienes Claro, un cuestiones de ejemplo. comercio. Es muy curioso porque todas las cuestiones que tienen que ver con productos, con comercio, pueden ser un obstáculo. A ver, todo esto, por ejemplo, cuando hablaba o con otras poetas bilingües, no sé, una poeta vasca, Miren Agurmeabe, que me hablaba de que en el mundo vasco, todo lo que es el mundo de la pesca, hay todo un mundo de lo textil y de la pesca que genera un argot, genera un mundo que luego a la hora de traducir o traduce ella, o si tiene que traducir a alguien de afuera, obviamente le tiene que preguntar. Entonces,
en el caso de Gibraltar, tendría que ver con el comercio, con el contrabando, con los productos, con la frontera. Tenemos una chica que vino a nuestra presentación que sus padres eran de la línea de la Concepción, y algunas de las palabras de Gibraltar se habían infiltrado a la línea, pasando la frontera por el comercio, porque, por ejemplo, mi abuela tenía que comprar las cosas de su kiosco en la línea. Y me recordó de 3 palabras que no existen en España, que solo son de Gibraltar y la línea. El primero es el lollipop, que sería un lollipop, que no Ah, sé cómo se diría en como, castellano. como el En mi chupetín, castellano de Barcelona es una piruleta. Una una piruleta. piruleta y un chupetín en Argentina, sí. Sería un rollipop, que es solo en Inglaterra, en Gibraltar y la línea. El segundo es la shinga, que es un cambio del chewing gum, ¿no? Que sería un chicle, pero en Ah, Gibraltar y en la línea se dice el shinga. sí. Entonces, y la tercera, que es muy bonita, es también el liquilbá, que en español sería regaliz, pero Ah, nosotros en Gibraltar y en la línea damos un liquilbá. Y son 3 cosas del kiosco, ¿no? Que iban, se compraban, y era un comercio entre Gibraltar y la línea. Que viene de inglés, de En inglés, licorice. licorice Licorice bar. bar. claro. Y en italiano liquorizia, liquorizia en italiano, claro. También muchas palabras del italiano se fueron infiltrando al llanito porque muchos de nuestros abuelos venían de Génova, eran mercantes, Mm, se quedaron en Génova, incluyendo la familia de mi abuelo Garese. Y aquí Sí, tienes otra cosa interesante de code switching, que ha dicho él Genoa. Yo en Génova, Gibraltar lo escucho Genoa y en España es Génova. Génova. claro. Y ellos dicen Genoa, o sea que también lugares de geografía en España se dicen de una manera y en Gibraltar de otra. Que no es solamente el léxico, sino la fonética, ¿no? Como es una fonética híbrida, Han sí. encontrado la fonética del italiano, del Del- maltés y etcétera, ¿no? Sí. mm. Bueno, entonces, este libro tiene 4 partes, ¿no? Y entonces, digamos que imagino que la más compleja habrá sido la segunda, ¿no? La de los sonetos llanitos. La primera, por lo que entendí, son poemas escritos inicialmente en inglés, ¿no? Los has escrito en inglés. Entonces, Rafael los ha traducido al castellano. Exacto. Lo- la segunda parte serían sonetos llanitos, con lo cual él lo que hizo es espejar este código, ¿no? Creado. O sea, creado, esa también sería otra cuestión, ¿no? El llanito se hablaba en tu casa, pero ¿te has permitido seguir inventando mezclas? Claro, lo más bonito del llanito es que te da la posibilidad de crear rimas en 2 idiomas que en el soneto típico de Elizabethan Sonnet no podrías, tendrías que solo pensar en las rimas. Y lo más bonito me ha pasado en la vida ha sido rimar palabras españolas y inglesas juntas. Ay, qué Es bonito eso, por favor. Qué, una qué cosa, hermoso. eso es lo que me ha hecho más, lo que me ha hecho más ilusión. Y también, obviamente, he rimado no una rima mayor, he sido una rima menor, ¿no? He hecho rimas de las vocales o de los sonidos. Y claro, Claro, si hablas diferente en andaluz, tú puedes rimar con palabras del sonido andaluz. Y eso me ha sido una libertad claro. de más elección, ¿no? Exacto, si te rimaba con el andaluz, no sé, o sacando una S, o te rimaba con el inglés, o te rimaba con el castellano, podías elegir qué era lo que te cuadraba mejor porque tenías distintos idiomas a disposición, ¿no? Borracho, en el andaluz, el borracho se da con Sí, la ch, borracho. Entonces yo podía rimarlo con palabras como Thatcher, por esa ch, solamente estoy rimando el alliteration, ¿no? Del, claro, y eso me parece divertidísimo, ¿no? Aquí exacto. te leo la primera parte de esta Dale, parte. dale. Sí, Esa noche vieja me fui al Ben Chaim, que es un bar, to drown a story, como un borracho. Tú me habías dejado for a tattoo artist who rode Harleys and followed Thatcher. claro, Es una rima interior bastante curiosa que hubiera sido imposible siendo de un idioma solo, ¿no? Y claro. esto ha sido una liberación a nivel estético, pero también a nivel emocional, porque me ha traído recuerdos de la infancia que yo no las había. Al nunca haber escrito en llanito, esos recuerdos eran un material prima que no habíamos estado utilizado en los idiomas, porque yo no No, creo que podía pero hablar de además mi... otra cosa. Ay, perdón, te interrumpí, no te dejé terminar. Es que me recordé algo que habías dicho en una entrevista que leí, que fue como una especie de reto
que reto frente a una afirmación, creo que de un profesor que dijo que no era posible escribir un soneto en llanito, ¿verdad? Era una afirmación de Giordano que estaba aquí. Ah, de Tuvimos una Giordano. Ah, habíamos estado como de risa esta conversación sobre el llanito y las formas métricas. Y él me dijo, no, yo creo que es imposible, ¿no? El llanito no puedes usarlo en una cosa más clásica. Y digo, bueno, pues ahora lo vamos a hacer, ¿no? Y tuvimos esta conversación que instigó un poco el ejercicio, pero lo que no me esperaba es que este ejercicio me diera esta libertad, esta sensación de haber encontrado una voz que estaba escondida, ¿no? O que estaba quizás debajo de mucho bagaje lingüístico del claro, inglés, español. También mucho bagaje político, porque nos habían enseñado que la literatura en Inglaterra debía ser en inglés y debería ser victoriana y debía ser de ciertos patrones métricos y de una clase social superior, ¿no? Digamos así, nos lo enseñaron y Giordano también está haciendo lo mismo, estamos intentando describir desde nuestra experiencia de los barrios bajos, de los working estate houses y de estar también, usar nuestras experiencias vitales, ¿no? De la experiencia y también ver a Gibraltar desde la mirada del llanito, no del inglés o el claro. español, porque todo lo que se había escrito había sido desde la mirada militar, de la mirada inglesa, de lo que decía, por ejemplo, Keats, Byron, Joyce de Gibraltar, pero Gibraltar desde nuestra vista, ¿no? Desde nuestros ojos y desde nuestra experiencia. Eso ha sido la liberación de los sonetos para mí. Mm. Y la tercera parte entonces es una parte escrita originalmente en español, por lo que entiendo, ¿verdad? Aparte, la tercera La todavía está tercera. escrita en inglés, pero son Ah, poemas más no tienen la temática de Gibraltar. Todos los poemas de la primera parte tienen la temática de Gibraltar y la identidad. La tercera parte obviamente está vinculado a Gibraltar por las experiencias de mi padre, pero no es especialmente la temática de Gibraltar. Pero fueron poemas escritos en los últimos 2 años en inglés y bien, Rafael ha hecho traducciones maravillosas. al castellano, perfecto. Y la cuarta es como una recuperación de poemas de otros libros anteriores tuyos, ¿verdad? Exacto. Em, Son libros que y publiqué yo cuando vivía en Barcelona en castellano. Yo empecé a mm, escribir, como te sí, dije, mi primera publicación fue en castellano, que no fue muy bien aceptada en Gibraltar porque no había nadie que escribiera en castellano en ese momento publicado. Se escribía en claro, castellano, no se publicaba en inglés. sí. Entonces, estos libros básicamente ya no existen porque se acabaron y la editorial no existe. Entonces, Rafael ha recuperado parte de esos poemas, que fueron bastantes libros, fueron 7 libros. 7. Mm. Entonces, hemos una selección de varios poemas que escribí en castellano y ¿Y él los Rafael tradujo al inglés? es bilingüe, entonces lo tradujo al... Claro. Uy, eso es lo que quería saber, ¿no? Porque muchas veces quienes traducimos hacemos lo que se llama la traducción directa o la traducción pasiva, que sería traducir desde nuestra lengua, o sea, desde la lengua extranjera a nuestra lengua materna, ¿no? Que es lo que hago con el italiano. Solamente autotraduciendo me animo a autotraducirme al italiano, pero no lo hago con otras personas. Y en general, pero en el caso de, esa era otra de las preguntas, Rafael, tú hacia los dos códigos, traduces hacia los dos códigos, entonces. Sí, 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 porque yo estudié filología inglesa en Barcelona hace mucho tiempo y luego me fui a vivir a Inglaterra. Llevo 34 años viviendo en Inglaterra y mi Claro, marido es inglés, la claro, lengua de casa es el inglés y como claro. me gusta mucho porque yo soy un anglófilo si quieres, pero soy muy vocacional. A mí me gusta mucho el inglés, la lengua inglesa y la vivo como propia, no es una lengua desde muy joven, digamos, porque yo no soy de esas personas de familia rica que han ido a una escuela inglesa, en absoluto. Yo era también de clase obrera, con lo cual ha sido muy interesante trabajar juntos. Mi madre era andaluza, no sabía leer y escribir porque las mujeres en la época de Franco no iban a la escuela, eran los hombres, ¿no? Un mundo campesino y tal. Entonces, esa lengua que yo aprendo no es una lengua de escuela, sino que voy a sí que si quieres es una lengua de escuela porque estudié filología inglesa, pero vamos, básicamente la aprendí pues en la calle, en Inglaterra, en Londres, con mi novio. O sea que No, tienes dos lenguas maternas o paternas, digamos, son dos lenguas. Sí, una, sí.
Una es materna y otra es de adopción, ¿no? Yo creo que no pude haber encontrado mejor editor y traductor porque es de las primeras personas en mi vida que conozco como gibraltareño, como bilingüe, que nos entendemos en los dos idiomas, que compartimos códigos también literarios. Nuestros héroes literarios son poetas ingleses, americanos y también poetas españoles y hispanoamericanos. Entonces tenemos esa confabulación que ha sido bastante importante a la hora de traducir, que ha Claro. salido natural, ha salido más natural No, eso es porque... fundamental. No, y además yo lo leía porque el prólogo del libro es también tuyo, Rafael, el prólogo. Sí, bueno, en todos los libros, este es el 6º libro que he publicado como editor. Yo presento una situación, en este caso, Gibraltar como nexo de unión entre lo hispano y lo anglo, dos de las culturas más importantes, más habladas del mundo. Entonces, me parecía muy interesante, siendo una editorial que tiene como razón de ser o como objetivo la traducción de poesía del inglés al español y del español al inglés, me pareció que era muy adecuado sacar un libro sobre Gibraltar y Gibraltar como un espacio Estupendo. híbrido, como un espacio de encuentro. Se habla mucho de encuentro en España cuando se habla de la colonización, ¿no? En vez de conquista hoy en Mm, día. Y a mí me mm, pareció que se habla de eso en relación a Latinoamérica cuando tenemos a Gibraltar ahí, que es el punto de encuentro. Además, la cosa británica, que no es a través del inglés norteamericano, que es el dominante hoy en día, digamos. Me parecía muy interesante ese punto de encuentro entre lo británico y lo hispano, ¿no? mm. Y también, Sí, claro, bueno, en Argentina nosotros eso lo vivimos con las Malvinas, ¿no? Con las Falklands, que no, prefiero que decirle Malvinas, pero antes digamos, es un se poco dice, diferente igual, es un poco diferente porque digamos que interpreto también que la identidad gibraltareña es muy fuerte, es sólida. Malvinas es un territorio perdido en la Antártida, es que pero las Malvinas, yo no sé, no vivo ahí, no sé qué, pero no, en principio no hay un contacto porque están muy remotas, ¿no? Pero claro, exacto, la línea Gibraltar es, en el exacto, prólogo lo explico, ¿no? Que durante el siglo XIX era una frontera abierta y muchos de los escritores, la mayoría, si no todos, escribían en español y se sentían españoles, o sea, de cultura española, ¿no? De lengua. Es a partir de Franco. Franco, la dictadura estropeó todo, la relación con Gibraltar, la relación con Cataluña, la relación con el País Vasco, se estropeó por esa imposición absurda. mm, Y a partir de entonces los gibraltareños se separaron, o bien físicamente porque cerraron la verja en el 69 y eso creó un resentimiento hacia una dictadura tremenda, que es lo que pasa en las Malvinas, si vamos a comparar. Los malvinenses a lo mejor le estarían contentos de ser argentinos si no fuera que Videla, el que los invade, es una dictadura tremenda, tremenda, ¿no? Y lo mismo con España. Entonces, esa situación política es bastante importante. Sí, para nosotros era muy importante que, aparte de lo que ha pasado políticamente, nosotros crear nuestro propio sentido de identidad mediante la cultura. También habíamos tenido un sentido de identidad mediante la política, porque todo el mundo se sentía que no quería ser español, que quizás querían ser llanitos, pero no habíamos tenido un renacimiento de la literatura, de nuestra identidad. Y creo que ahora mismo es un momento donde está escribiendo Giordano, Max Sánchez, Trino Cruz, está Jonathan Teuma, hay mucha gente escribiendo que básicamente queremos crear nuestra propia literatura, ¿no? Una literatura que no tenga que depender del canon inglés, ni del canon español, ni hispano. Será un canon exacto, nuestro. Y es claro. nuestro... Estamos en los primeros días, así que tampoco te puedo decir que hemos conseguido nada por ahora, pero estamos como en la gestación de esos primeros meses de embarazo, ¿no? Y queremos que salga el niño pronto y tengamos nuestra propia literatura y nuestro sueño de identidad artística. Porque yo creo que hasta por lo que yo he investigado en el prólogo que mencionas, todo está basado en investigación. Yo no sabía, como la mayoría de la gente, probablemente tú misma, no sabía nada de la literatura de Gibraltar, Yo nada. tampoco. Por eso estaba también tan entusiasmada y propuse esta charla, porque me parece que sí, que es fundamental. Así que estoy aprendiendo, estoy Sí, aprendiendo.
A mí me pasó lo mismo. Aprendí mucho porque como soy una persona que ha estudiado literatura, que debo clases de literatura, pues sé cómo buscar fuentes y sintetizar información. Y lo que descubrí es que o escribías o te escribías a la literatura española o a la literatura inglesa. Y eso no reflejaba la situación de la clase obrera de Gibraltar, que era llanita. Lo de la clase es muy importante, especialmente estamos hablando de Inglaterra, un país muy clasista, donde los acentos, tú que eres lingüista, los acentos son de clase. En España son regionales. En España toda la gente en Santander habla con el mismo acento. Toda clase en Barcelona habla con el mismo acento. Puede hablar catalán o castellano, pero cuando habla castellano es un acento. No es de clase, es de geográfico. En Inglaterra no. En Inglaterra hay acentos geográficos, pero lo que marca más es el acento social. Absolutamente. En Gibraltar también es muy Es así. británico eso. Es muy curioso que la gente de clase alta de Gibraltar habla un British English o the Queen's, que es más difícil de diferenciar. Igual lo diferencia un inglés lingüista, pero es más difícil diferenciarlo que el mío, o el de Giordano, o el de otras personas que se criaron en los housing estates, que nuestro acento inglés, la pronunciación la pronunciábamos perfecto porque habíamos estudiado toda la vida, pero el acento es un acento más andaluz a la hora de hablar, ¿no? Y todavía yo llevo 15 años en Inglaterra, pero nunca he perdido mi acento, ni quiero perderlo tampoco, porque creo que es parte de mi identidad. Y también canto en inglés, pero canto con mi acento, y creo que eso también tenía que ver con la clase social, pero también tenía que ver con una filosofía de querer ser inglés, ¿no? Las personas que eran de clase alta por cuestiones económicas también se sentían muy más parte del sistema inglés, pero también muchos de los gente rica tenían sus casas en España porque se lo podían costear. Entonces tenían una dicotomía increíble, que eran como señoritos andaluces, pero que hablaban inglés perfectamente como los British English. Y nosotros ni teníamos casa en España, ni teníamos tampoco acento inglés, y nos sentíamos más llanitos, más gibraltareños, ¿no? Y todavía sigue un poco... Perdona. No, es que sigue un poco esa dicotomía todavía. Continúa. Hay un director de teatro, escritor de teatro, que se llama Helio Cruz, en los años 60, que es el primero que realmente escribe sobre la experiencia llanita. La experiencia de llanita, claro, la experiencia llanita es de clase trabajadora. Hasta entonces los que escribían eran siempre de clase alta, y si eran anglófilos o que escribían en inglés, y si eran de España o hispanófilos, escribían en español. Pero a partir de Helio Cruz, una figura capital que escribió obras de teatro con nombres maravillosos como ¿cómo es la de Carmen Lola? La Lola se va a Londres. La Lola se va para Londres. La Lola se va para La Londres. Lola se va para Londres. Y Carmen Carmina en cama camera en el comedor. Una cosa así. Unas obras muy costumbristas en las que se utiliza el llanito por primera vez como lengua de cultura, es decir, como se representa la experiencia de la clase trabajadora que habla en llanito, ¿no? Y eso es algo capital para, aunque no, quizá no, ni lo sepan, ¿no? Pero los jóvenes escritores tienen una deuda muy grande con Helio Cruz, que es dignificar la lengua llanita como lengua de cultura a través del teatro, de una persona que representó obras en Londres incluso, ¿sabes? O sea, construir un canon, ¿no? Dar una tradición. Y de hecho, una de las cosas que me gustó mucho leer en el prólogo es que leí que este libro contó con una subvención importante del Ministerio de Cultura de Gibraltar, ¿verdad? Bueno, eso es una política. Esas políticas son imprescindibles para estar Ahora hay acá. una nueva en el Departamento de Cultura de Gibraltar que se llama los Cultural Services, de verdaderamente apoyar el llanito en todas sus formas escritas, habladas, y eso es algo que antes no teníamos porque el gobierno veía al llanito como algo despectivo porque quizás alejaba de su sentimiento británico, ¿no? Ahora está cambiando un poco, aunque también no sabemos qué puede hacer el siguiente gobierno, pero este gobierno básicamente está apoyando el llanito y nuestra identidad cultural, que es importante. Yo creo que estamos en un momento muy interesante y creo que se ha firmado un acuerdo que elimina
elimina la verja, la famosa verja que cerró Franco entre la Unión Europea y el gobierno de Gibraltar y naturalmente el británico, pero en principio es una decisión del gobierno de Gibraltar de firmar este acuerdo, porque cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea fue una catástrofe, puesto que durante tanto tiempo había estado abierta la frontera al comercio y al transporte de personas, al movimiento de personas libre, y el Brexit lo cerró, había que pagar aduana. Terrible. Entonces este acuerdo era muy necesario teniendo en cuenta que Gibraltar votó el 90%, sin más, ¿no? Mínimo 90%, quedarse con la Unión Europea. Entonces eso fue una decisión colonial, en cierta manera, puesto que impuso una política que era británica o inglesa, porque los escoceses y los irlandeses no votaron ni Exacto. gato. Fue una cosa inglesa, exclusivamente inglesa, más nacionalista en contra de la Unión Europea, ignorando totalmente a los escoceses y a los irlandareños. Bien, eso se ha solucionado con este acuerdo que va a entrar en vigor en abril. Y entonces hay un miedo en Gibraltar a que eso diluya la identidad. Y yo estoy muy contento de que mi libro está reivindicando la identidad llanita, como no importa la frontera. Son independientes de España desde 100 años antes que Colombia, que México, que Argentina se independizaron, invadidos si quieres, pero es igual. O sea, llevan desde 1704 fuera de España. Su cultura, su historia no es la española, es otra Claro, historia. claro. Entonces, estoy muy contento de que este libro contribuya a dignificar lo llanito como algo que no se puede absorber en lo español, aunque no haya frontera, porque es otra cosa, es otra Es una cosa. especie de un in-between. Es necesariamente distinto, es algo distinto, no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Exacto. Un espacio liminal, y yo creo que para un poeta, como Sí, yo consigo la poesía, solo existen los espacios liminales, ¿no? Como tu gran exacto. libro fantástico, que me encanta, de Finlandia, y es Finlandia. como ese espacio liminal, ¿no? Que no estás aquí ni allí, puedes tener la mirada del outsider también, ¿no? Porque si estás con un pie en un sitio, un pie en el otro, lo puedes mirar desde afuera, ¿no? Y creo que para el poeta, para mí, yo solo tengo que Sí. dar las gracias a la historia y a la política y a todo, porque primero me ha dado 2 lenguas, 3 lenguas, y después te da siempre una mirada desde afuera, porque en España lo vemos desde un poco una mirada extranjera, pero en Inglaterra también lo vemos desde una mirada de fuera. Entonces, ¿Qué es lo que decís al principio de tu libro, ¿no? El arte poética, ¿no? Que tenés la posibilidad con las palabras de reimaginar, ¿no? Esta capacidad de imaginación que te da un estado, no sé si decir de vulnerabilidad, sino de la libertad que te otorga estar en un estado intermedio, ¿no? De umbral, en un estado de transición. Entonces sí, y eso tiene mucho que ver con la poesía necesariamente, ¿no? Porque te obliga a posicionarte desde el lenguaje en algún lugar y construir. Así que te quería pedir si podías leer algún otro poema y luego que Rafael lea su vamos a traducción. hacer de al revés, voy a leer el poema que yo escribí en castellano y Rafael lo leerá en inglés. Esto Bien. lo escribí en el 2007 en Barcelona, fue mi primera publicación, un libro que se llamaba Londres y el susurro de las amapolas. Y este libro lo que hacía era coger personajes ingleses, también aquí otra vez viene la fusión, cogía Sí. poetas ingleses que habían estado en Londres y los reimaginaba usando el idioma castellano. Entonces los Ah, escribía en castellano, pero también usaba la métrica inglesa. Entonces leía a los poetas con su métrica inglesa y trataba de reproducirlo, la música, en el castellano, ¿no? Y este es uno que dedicamos a Lord Byron, porque Lord Byron era el primer poeta rock and roll, ¿no? El primer poeta superstar, digamos, del mundo occidental, y nos gustaba su historia. Obviamente su ética y moralidad deja mucho que desear, pero su estética y su poesía siempre me ha gustado mucho, y habla de la libertad. Se llama Lord Byron. Pienso partir, os lo prometo, que pienso partir. Vuestro amor de juventud agarrota mis ganglios como una indeseada corbata. Surcaré el viejo continente con mi pata de palo. Sembraré viñas y plantas de tabaco. Mi cosecha serán los hombres y las mujeres libres. Forjaré un imperio que sea fugaz como el placer e interminable
como el deseo. No respetaré costumbre alguna, donaré mi cuerpo al exceso y mi mente al delirio, pronunciaré solo palabras de insumisión y mis versos serán bellos, pero inexpugnables. Habitaré en un lugar con el solo propósito de cambiarlo. No pagaré impuestos a ningún rey, ni me hará jurar ninguna república. Escogeré mi gobierno entre esclavos y vagabundos y les haré prometer amar la libertad más que a ellos mismos. Regalaré flores y camisas bordadas a todo aquel que me acompañe. No haré distinción de clase ni raza, pero todo aquel que no cante se quedará atrás. Solo mares y ríos me infundirán respeto. Volveré cabalgando sus corrientes sobre una galera blanca. El día de mi muerte, una edad entera se vestirá de luto. Colgarán rosas y lazos negros de sus balcones. Escribirán mi nombre en las paredes de los portales. Entonces yo, George Gordon, James Byron, desapareceré para siempre, depositando las cenizas de mi historia en las arcas de la poesía. I will live. I promised you I will live. Your youthful love tightens my glands like an unwanted tie. I will cross the old continent with my wooden leg. I will sow vines and tobacco plants. My harvest will be free men and women. I will forge an empire as fleeting as pleasure and as endless as desire. I will respect no custom. I will give my body to excess and my mind to delirium. I will only utter words of insurrection, and my verses will be beautiful but impregnable. I will live in a place with the sole purpose of changing it. I will not pay taxes to any king, nor will I oath allegiance to any republic. I will pick up my government from slaves and vagabonds, and I will make them promise to love liberty more than they love themselves. I will give flowers and embroidered shirts to all who come with me. I will make no distinction of class or race, but all who will not sing will be left behind. Only seas and rivers will inspire me with respect. I will return on a white galley riding the currents and streams. On the day of my death, an entire age will dress in mourning. They will hang roses and black ribbons from their balconies. They will write my name on the walls of their doorways. Then I, George Gordon James Byron, will disappear forever, depositing the ashes of my story in the coffers of poetry. Y estoy muy contento con la traducción de Rafael porque como bien dijo él, lo que ha capturado es la música, ¿no? La música de los poemas, y eso yo no creo que sea muy fácil ni una cosa que lo pueda hacer todo el mundo, y entonces estamos, creo, muy orgullosos con el libro por eso, por la confabulación de los idiomas. ¿Sí? Rafael, ¿tú eres poeta también? Sí, sí. Y sí. bueno, eso también explica cosas. Bueno, pero yo soy poeta, sí, soy poeta, pero yo escribo poesía en prosa, digamos. Pero vamos, tengo mucho oído para la música de la prosa es poesía, la poesía es prosa, ¿sabes? No, vengo de Gambó, Iluminaciones. Sí, pero sí, estoy de acuerdo. Estoy muy contento porque la gente, llevamos ya 5 o 6 ciudades en España, en Gibraltar también, y todo el mundo dice que nos compenetramos muy bien al leer, ¿no? Que lo que le gusta es las dos cosas, no escuchar el original, sino que le gusta escuchar los dos. Y eso es un triunfo para una editorial que se dedica a la traducción y a tender puentes entre lenguas y culturas. El hecho de que les guste las dos, ¿no? Su versión original y mi versión. Eso es algo bastante único. En general la gente ve la traducción como algo derivado, ¿no? Y no tan bonito, tan conmovedor como el original, pero llevamos bastantes ciudades, como digo, y en todas la gente ha dicho que el éxito de nuestra lectura es en la compenetración entre las dos voces. Y... De hecho, a veces yo le doy el original para leer, a veces yo leo la traducción, intercambiamos los textos
es también una performance, ¿no? Entonces, Sí, tal cual. Es un la texto expandido, es un texto expandido y también una performance, total, total, performance, total. la gente Sí. escucha la poesía en los eventos también está viendo la sensibilidad, la conexión, el teatro también, que nos gusta a los dos. Entonces también nos gustaría que después la crítica, obviamente, cuando el texto así en el libro, pues de sus opiniones y ya veremos, ¿no? Porque la vida también, nosotros tenemos nuestra opinión y nuestros sentimientos, que la crítica diga también lo que piensa. Ya, no, pero que los comentarios que hemos recibido, el feedback que se dice en inglés, ha sido siempre de que los dos, de que qué bien, y eso es el triunfo de Gold Star Books, que solo hace poesía y solo hace poesía en traducción de una lengua a otra, y no solo del español, porque yo, una cosa que no te he dicho es que yo soy de Barcelona, te lo he dicho, pero que hablo catalán. Y el primer libro que traduje fue del catalán mallorquín al inglés. Entonces ese bilingüismo, esa Claro. naturalidad en el code Sí. switch, que se dice ahora, Claro. en cambiar de lenguas, yo lo tengo no solo por mi acento andaluz al acento estándar español, sino por la lengua, el Sí. catalán y el español, ¿no? Y para mí, yo lo vivo con mucha naturalidad y es lo que me gusta con Gabriel, que no es una traducción, sino que los dos hablamos las dos lenguas. Y es, ¿cómo dices eso tú? Yo digo, pues mira, lo digo así. Y la música es muy importante para los dos. Él es músico y yo ya te he dicho que la traducción es básicamente musical y de ritmo y de más que de contar sílabas, ¿no? Exacto, No, exacto. Y además, muchos de estas presentaciones también tienen concierto, con lo cual es como, es amplio como espectáculo, digamos, ¿no? O sea, yo me parece, estoy un poco como curiosa de que llegue el viernes para ver un poco esta estructura, ¿no? Porque primero, Gabriel, tener la suerte de que tu traductor te acompañe y que además que sea también parte del proceso creativo, porque el traductor y más el traductor de poesía es un recreador, o sea, recrea, vuelve a crear, ¿verdad? Y también el hecho de que seas un músico. Otra de las preguntas que te quería hacer me gustaría también saber si Jordán o Sandra quieren decir algo, si quieren preguntar o comentar a partir de lo que fuimos hablando. Te quería preguntar si algunos de tus poemas forman parte del espectáculo musical. Sí, lo que hacemos a veces es musicar algunos de los poemas. Rafael a veces hace el original. Yo cojo la guitarra y lo acompaño, no como una canción, pero sí como un acompañamiento musical, ¿no? Y hay uno de los poemas que salen en el libro que también están en un disco de música que se llama Lions, entonces ha sido utilizado, pero normalmente yo escribo separando. Es decir, Separando. si un poema Mm. sé que es un texto que va a terminar en el papel, y si estoy escribiendo una canción, sé que la letra va a terminar en una canción, ¿no? También tenemos Mm. que decir que en este espectáculo estamos haciendo una cosa inédita. Por primera vez estoy poniéndole una canción que me han dado con una letra inédita de Leonard Cohen. Imagínate el sueño. Wow. Una letra de Leonard Cohen que escribió en los 90 con Anjani Thomas. Y esta letra se perdió, estaba en el estate de Anjani. Ella lo vendió a un pintor. Y este pintor que me conocía a mí por mi música, era fan de mis conciertos, y eso, pues me ha dado la oportunidad de poner música a esta letra. He hecho esta canción y en esta gira por primera vez ha sido escuchada. Y la reacción también de la gente de escuchar algo que nunca habían escuchado de un héroe, ¿no? Que es una Claro, leyenda para todos nosotros. de un mito total, claro. Y yo tener la oportunidad de ser parte de esta historia ha sido una cosa bastante bestial en mi mitología personal. Y gracias a los dioses ha salido muy bien y la gente está contenta y la grabaremos en mayo, que será una cosa muy importante para mí también. Entonces eso es parte del espectáculo también y lo verás. Estupendo, sí, estoy esperando. Lo Qué escucharás bueno, por primera vez. qué completo, qué bien, que este espectáculo compartido. A ver, no sé si, a ver, ahí lo veo a Giordano que encendió su cámara, no sé si quiere comentar Guapo, algo. no sé, Sí, mira qué guapo. voy a decir algo si puedo. Sí, Buenas claro, tardes. claro. Buenas tardes a Buenas tardes. todos. Buenas tardes. Ha sido Hola. una charla muy interesante. Muchas gracias, Marisa, por organizar esto. Lo que les quiero preguntar a Gabriel es algo que la poesía mía
y la suya comparten es este aspecto generacional, ¿no? Que los dos tenemos entre 40 y pico y 50 años, salimos en los mismos bares, tuvimos prácticamente los mismos amigos, estuvimos en el mismo colegio, aunque muchos poemas de Gabriel hablan de este entorno, ¿no? De este pasado que compartimos. Y les quiero preguntar algo que yo encuentro con mi poesía, es que la encuentro demasiado personal a veces. La referencia, los nombres de los bares donde íbamos, la chica, ¿no? Lo que bebíamos, ¿no? Juntos. Es tan personal que a veces tengo un problema en entender cómo otra persona que no tiene ese pasado compartido, cómo se puede conectar con la poesía Gabriel, donde tú hablas del Penelopes, del Collingwoods, ¿no? Estos bares que ya no existen, ¿no? El lector que viene a esa poesía sin el pasado compartido, le falta algo, ¿no? Me falta algo, pero digamos que hemos estado presentando esto por toda Andalucía en los últimos, digamos, 9 días y me he quedado absolutamente sorprendido y flipado como ha venido la gente a hablarnos, Giordano, y hablaban de experiencia en La Línea, en Cádiz, en No me Málaga, digas. muy parecida a la nuestra, que no somos tan diferentes como a veces nos pensamos, ¿no? Obviamente los nombres de los bares y eso, pues ellos lo cambiarían por sus bares, No, menos la traducción de Rafael ha ayudado también porque claro, hacer una cosa de un espejo, si no se entendía en un idioma, lo entendían en otro. Pero lo que me ha quedado más sorprendido y me ha tocado más el corazón es el miedo que tenía yo, Giordano también, de que fuera algo muy particular de Gibraltar o algo nostálgico. Un profesor me dijo, bueno, pero esta poesía quizás solamente es nostalgia. Digo, y qué bonito sería si otras personas conectaran con su propia nostalgia, con su propia infancia, ¿no? Y no sé en Inglaterra, porque hemos empezado esta gira en España, la llevaremos a Inglaterra, no sabemos cómo va a caer ahí, pero en Andalucía ha sido espectacular la resonancia con Yo la creo, gente. evidentemente yo soy la persona que tú te preguntas qué piensa, puesto que yo estuve en Gibraltar con Gabriel la primera vez hace un par de años y yo no sabía nada de Gibraltar, ¿no? Solo pues que la Polonia sí sabía mucho, pero sabía eso, la historia, pero nada de la cultura. Sin embargo, la experiencia de todos los sonetos me parece perfectamente transferible. Todos, ¿qué más da que sea el Copacabana o que sea el Cronen? Hay una famosa historia del Cronenberg. ¿Qué más da que sea el Copacabana o el Cronen? ¿Sabes? Es la experiencia del bar, es la experiencia de la noche, la experiencia del ligar, la experiencia del fling de verano. Todos hemos estado ahí y además en el mundo español en el que estamos ahora moviéndonos, presentando el libro, pues es un libro, es una cultura de turismo. Es una cultura en la que todos hemos ido a ligar a Tossa de Mar, a Sant Feliu, a Castelldefels, con las guiris, las extranjeras. Todo el mundo ha hecho eso, entonces no es una experiencia en la que tú la ves personal porque tú la ves desde tu punto de vista personal, pero una vez esa experiencia se ha hecho texto, se ha hecho poema, es una experiencia fácilmente asimilable incluso en Inglaterra, pues todos tendrán ¿no? Cuando íbamos al King George, al pub, ¿no? En Manchester. Quiero decir que la experiencia de los bares, que para ti es tan única, en realidad el lector la ve como universal, igual que una canción de los Beatles, la gente se identifica con el sentimiento, She loves you, yeah, yeah, yeah. No importa que sea, es diferente porque no hay referencia particular geográfica, pero no merma el entendimiento, el hecho de que sea una experiencia particular en una geografía concreta Yo como es. diría al revés, cuando yo estaba empezando con la literatura, lo que me enseñaron a mí, lo que yo pensé es que cuanto más singular seas, más puedes llegar al universal. No sé qué piensas tú, Marisa, porque Sí, también... sí. Yo lo que estaba pensando de los poemas que leí del libro es precisamente que, primero que ese costumbrismo le da mucha autenticidad. Y el hecho de leer, que el lector lea lo auténtico, lo conecta con su propia experiencia, es decir, no sentirlo impostado y en ningún momento se siente una impostación. Entonces, en ese sentido sí me parece que funciona y también soy muy de pensar de la apertura de lo íntimo y de lo pequeño y de lo individual hacia lo colectivo. Porque a mí me parece, mientras estábamos hablando antes también, ¿no? Tanto del comercio como de la frontera o como de experiencias de límite o de la vida de la noche, etcétera.
digamos, todas esas cuestiones, o sea, son cuestiones universales, pero ¿cómo se transfiere esto al lector? Se transfiere a partir de la percepción de la autenticidad de lo que estás escribiendo. Y eso está muy claro. Yo quería apuntar una cosa. Sí, claro, Sandra. No sé si se oye. Bueno, yo soy española, pero trabajo todo relacionado con Gibraltar y aparte me encanta. Y como española te puedo decir con mucho afecto por los gibraltareños que cuando llegué allí la primera vez me pasó lo mismo que me pasa con los poemas de Gabriel, de Giordano en otro estilo. Ellos hablan de una realidad que es distinta y en la literatura creo que en general, primero lo que te atrae al principio muchas veces es lo diferente, pero lo que te engancha es aquello con lo que te identificas. Y Gibraltar, tanto en la literatura como en lo no literario, es así. Tú vas, por ejemplo, a la playa y escuchas a una madre diciéndole al niño que deje de splashear. O sea, ya cualquier mezcla que te imagines va más allá. Ya no es mezclar español, inglés. Es decir, niño, deja de salpicar. O sea, en una palabra tienes Gibraltar metido. Y eso, en pequeñito, de pronto se expande en la obra de Gabriel, de Giordano, de Teuma, de otros que hay por ahí, que realmente desde fuera parece que está viendo un inicio de una literatura llanita. Y eso creo que es algo muy grande a lo que quizás desde fuera no se le está prestando atención. Ahora sí, esto creo Sí, que ayuda, ¿no? es importante, muy importante, la verdad que sí. Importante que Así que somos la verdad que españoles. te tengo que felicitar como editor, Rafael. Sí, gracias. Gracias. Porque los editores tienen que hacer esto, ¿eh? Los editores tienen que identificar, estar en el futuro. Es decir, creo que una de las Mira, principales metas o sea, casi misiones, no solo materiales, sino espirituales de un editor es tratar de estar, de pensar en el futuro. Y me parece que esto que estás haciendo, esta propuesta, esta jugada es necesaria. interesante porque yo siempre digo que cuando yo nací me dieron un fardo, un paquete y que mi misión es pasarlo al futuro. Esa es como cuando alguien me explica qué hago, yo no quiero ser famoso, yo no quiero ego. Yo quiero ser famoso. Yo no, él sí, porque eres un showman, un músico, y los músicos siempre tienen esa, pero yo soy un editor y como editor yo soy y traductor, soy un intermediario. Yo no soy nada, yo soy un intermediario. Vale, sí, tengo una habilidad para traducir por las razones que sean vitales, ¿no? De haber vivido, haber estudiado, haber leído poesía, pero yo no soy nada, yo soy un traductor. Por eso Hermes es mi dios protector, porque Hermes es el dios de los estados intermedios, de los muertos y los vivos, del comercio, todo lo que significa intercambiar. Y yo soy Hermes, mi dios protector, yo soy un intercambio, un vehículo, una antena. Un mediador. Un mediador. Nosotros tenemos la carrera en la Universidad de Udine, el mediador cultural. Y les ¿En serio? enseñamos precisamente, se llama mediazione culturale, la laurea en mediazione cultural, es decir, precisamente ocupar ese espacio de posibilitar, ¿no? Estar en el medio posibilitando. Y además, bueno, hay muchos trabajos que se pueden hacer como mediador cultural, también en contextos difíciles, ¿no? De migraciones difíciles, el mediador lo que hace es facilitar el encuentro entre las dos culturas. Pero también a nivel cultural, ¿no? De posibilitar el conocimiento recíproco, ¿no? De los dos puntos de las dos culturas, de dos culturas que ellos elijan. Así que, bueno, es una conversación que encaja perfectamente con todo lo que los estudiantes quieren hacer. Así que estoy muy contenta con esta charla que, bueno, lamentablemente se empieza a terminar, pero creo que ustedes tienen que preparar un show, ¿verdad? Van a estar en Badajoz más tarde. Badajoz. Sí. Después vamos a Sí. Madrid. Tenemos 2 shows en Madrid, después 2 shows en Barcelona y el último que es el grande que presentamos el libro en Londres con toda nuestra gente. Saltamos a Londres y de ahí ya empezamos Inglaterra, porque tenemos dos mundos aquí. O sea, está Gibraltar como nexo de unión y los dos tenemos una gran responsabilidad porque venimos a España hablando de Gibraltar, pero ahora vamos a Inglaterra a hablar de Gibraltar. Claro. El super code switching. ¿Cómo le presentas Gibraltar a los españoles y cómo se lo presentas a los ingleses? Dos
mundos, dos polos opuestos en cierta manera, que tienen su propia idiosincrasia, y los pobres nosotros dos aquí en medio intentando mediar, que entiendan Y Gibraltar, también ¿no? enseñar, ¿no? Ser didácticos, enseñar un poco. Responsabilidad. Que Y hablan enseñar sí, también, disfrutar, nosotros estamos en un proceso creativo, no estamos tampoco en un proceso crítico literario, ni no, filosófico, ni no, político, no. estamos en un proceso creativo Sí, de Sí, compartirlo y de traer humanidad, ¿no? Traer también un sí, poco de risa, un sí, poco claro. de vitalidad y disfrutarlo. El público inglés es un poco más difícil porque obviamente ellos tienen una idea muy canónica de lo que es la poesía y su canon y escribir en inglés. Pero bueno, también hemos tenido el apoyo de uno de los poetas más grandes que hay ahora en Inglaterra, que se llama Ian Duhigg, que por cierto, la suerte y la casualidad del mundo, su primer profesor de literatura fue este gran Helio Cruz, que fue el dramaturgo que estamos hablando. Él se emigró a Inglaterra y estuvo trabajando en Irlanda, era, ¿no? sí. Y en un housing estate, porque él viene también de una familia muy trabajadora de clase Bueno, obrera. fue evacuado durante la guerra a Irlanda, porque los llanitos todos fueron evacuados. Se quedó como base militar aliada, y para que no sufrieran, pues para que no sufrieran los bombardeos, lo evacuaron a Irlanda y a las Azores, me Pues parece. se convirtió en profesor de Ian Duhigg y él siempre le agradece a Helio Cruz de haber sido su primer maestro de poesía. Entonces él nos ha apoyado mucho en este proyecto, que es un gran poeta, él nos ha apoyado en el sentido de darnos información, de compartir y también darnos un poco de acceso al mundo literario, ¿no? Claro. Mediante su sponsorship. Entonces la vida es un misterio, nunca Es se sabe. increíble. No, lo que estás contando sí es increíble. Esa coincidencia cósmica, astral. Y entonces vamos a ver cómo va todo, pero te damos las gracias porque, claro, para nosotros que estemos la posibilidad de hablar con estudiantes en Italia, en Udinese, hemos estado en la Universidad de Cádiz y también en Bélgica, en Suiza, es una cosa maravillosa que se tome el interés la gente en nuestra cultura. Yo creo Es algo nuevo. que es Es que importante. además los estudiantes tienen que realizar lo que serían tesis o de grado a los 3 años o a los 5. Y digamos, los estudiantes muchas veces proponen los temas y entonces estas conferencias lo que hacen es generar el interés y la posibilidad por ejemplo, me pasó con el español de Guinea Ecuatorial, que no se enseña, pero dimos una clase sobre variedades del español y una alumna hizo una tesis de maestría sobre el español de Guinea Ecuatorial. Entonces, es una manera de abrir mundos. Y no me sorprendería que hubiera estudiantes interesados en profundizar o desde el punto de vista lingüístico o cultural o literario de Gibraltar. Así que estoy muy contenta de este encuentro. Nosotros también, porque nunca lo habíamos imaginado. Hay profesores en Florida estudiando el llanito y el trabajo de Giordano, el mío, el de Mark Sánchez. Hay profesores en Basel, hay profesores en España, en Barcelona. Entonces es una cosa maravillosa para nosotros. Pero yo quiero decir que personalmente esta escritura es de una cosa más vital, no tanto académica, y me encanta Sí, obviamente colaborar en todo sí. lo que pueda, pero que yo no lo hago como un ejercicio filosófico, político, académico, sino de exorcismo y de un ejercicio verdaderamente natural, poético. Sí, eso se nota, se nota. Y bueno, Otra cosa, ha dicho Florida, en Florida. Florida. Para nosotros es Florida. sí. Nunca será Florida. La Casa Florida. Ellos son en los place names, los topónimos, pero ya terminamos. Gracias. Gracias, María. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el viernes. No se olviden, De 3 dimensiones.